Bien, les decía que esta semana vamos a estar hablando sobre el formulario de otras retenciones y retribuciones complementarias, que es conocido como el IR17. Y en este formulario lo que se declaran es retenciones de impuestos sobre la renta. En el IR17 lo que declaramos es retenciones de impuestos sobre la renta, pero retenciones de impuestos sobre la renta, vamos a decir a terceros. Mientras que en el IR3, que fue el formulario que vimos la semana anterior, trabajamos lo que son las retenciones de empleados o socios o accionistas que devengan un sueldo a través de la empresa. En el formulario IR17 vamos a declarar lo que son retenciones del impuesto sobre la renta, pero a personas o empresas externas a lo que es nuestra empresa. Y estas retenciones se hacen entonces en base a lo que son diferentes conceptos que establece la administración tributaria. ¿Quiénes son los agentes de retención del impuesto sobre la renta? Bueno, los agentes de retención del impuesto sobre la renta son básicamente las entidades públicas cuando paguen, o sea, entidades estatales cuando paguen a personas físicas naturales, sucesiones indivisas y a personas jurídicas, cuando estas empresas estatales o entidades estatales pagan algún tipo de servicio, prestación de algún tipo de servicio a otras empresas, vamos a decir a las que son proveedoras del Estado, entonces deben hacerle en base al monto facturado lo que es una retención. También son agentes del impuesto sobre la renta las personas jurídicas y negocios de único dueño cuando paguen a personas naturales, personas físicas y sucesiones indivisas. Y por último, las asociaciones civiles, las sociedades cooperativas y las demás entidades con derecho público o privado con carácter lucrativo o no. Esto es cuando cada una de estas entidades le pague a otra entidad, sea esta entidad una persona o sea esta entidad una empresa, le realice un pago por concepto, un pago de servicios y tenga que hacerle una retención por alguno de los conceptos que contiene el formulario IR17. Estos son considerados agentes de retención porque ellos realizan esa retención al pago que luego entonces posteriormente tendrán que declarar y depositar, o sea, declarar en el formulario IR17 y pagar los fondos a la Dirección General de Impuestos Internos. O sea que si una empresa jurídica le paga un servicio X, de lo que vamos a ver un poquito más adelante, a una persona física, entonces esa empresa jurídica, esa persona jurídica se convierte en lo que es un agente de retención. Tiene que retenerle del monto a pagar impuestos sobre la renta a esa persona para fines entonces de realizar la declaración IR17 y pagarle al Estado Dominicano a través del brazo recolector de los impuestos internos, que es la Dirección General de Impuestos Internos, de esos fondos. O sea que las empresas se convierten, las empresas e instituciones estatales se convierten en agentes de retención cuando realizan alguna de estas labores, de estos pagos. ¿Cuáles son algunos de los contribuyentes que están sujetos a la retención del impuesto sobre la renta? Están sujetos a retenciones del impuesto sobre la renta las personas físicas, sucesiones indivisas. Cuando hablamos de sucesiones indivisas, estamos hablando de grupos de herederos y también y sucesiones indivisas por pago de sueldos, comisiones, premios, alquileres, arrendamientos, honorarios, dividendos pagados o acreditados y cualquier otro tipo de renta. También las personas físicas, jurídicas o entidades no residentes o no domiciliadas en el país cuando reciban pagos por cualquier concepto de renta de fuente dominicana. Y por último, las personas físicas y sociedades que reciban pagos del Estado. Todas estas son entidades que en algún momento, por la prestación de algún servicio, están sujetos a lo que es entonces que se les realice una retención del impuesto sobre la renta. La declaración IR17 de retenciones de impuestos sobre la renta la realiza la empresa o entidad estatal u organización que hace la retención.
no la hace a quien le hacen la retención, sino quien hace la retención. O sea que la declaración IR17, quien la hace es el agente de retención, según los datos que vimos en la diapositiva anterior. Ahora, ¿cuáles son los ingresos que están sujetos a lo que son las retenciones del impuesto sobre la renta? En primer lugar, tenemos los alquileres y arrendamientos pagados a personas físicas. Alquileres y arrendamientos pagados a personas físicas están sujetos a una retención de un 10% del impuesto sobre la renta. O sea que si una empresa, por ejemplo, alquila un local comercial cuyo propietario es una persona que no tiene ningún tipo de empresa, sino que esa persona simplemente es la propietaria de ese local y lo alquila, entonces esa empresa del monto acordado del alquiler a pagar tiene que hacerle una retención de impuestos sobre la renta a esa persona a razón de un 10% sobre el monto facturado. Así que si, por ejemplo, el monto a pagar de ese alquiler fueran 20,000 pesos, eso quiere decir que la empresa tiene que retenerle a esta persona 2,000 pesos y por lo tanto la persona solamente recibiría 18,000 pesos. Esto es en el caso de los alquileres y arrendamientos a personas físicas, un 10%. También tenemos una tasa de un 10% en honorarios por servicios y comisiones pagados a personas físicas. 10% en honorarios por servicios y comisiones pagados a personas físicas. Esto quiere decir que si una empresa, por ejemplo, contrata a un contador para que le presente los impuestos o a un abogado para que le trabaje algún caso y esta persona es una persona física o también conocido como un proveedor informal o proveedor de compras, entonces la empresa del monto acordado tiene que hacerle una retención a esta persona de un 10%. Esto es de esta persona, comprobante fiscal o no, porque algunas personas que trabajan en el área de los impuestos se confunden de que si la persona física me da un comprobante fiscal, no tengo que hacerle ninguna retención. Esto no es así. Si es persona física y se le pagan honorarios profesionales o se le pagan comisiones por concepto de ventas, hay que retenerle un 10% del impuesto sobre la renta. ¿De esta persona un comprobante o no lo dé? Tenemos también un 25% sobre los premios o ganancias obtenidas en loterías, fracatales, lotos, juegos electrónicos, premios ofrecidos a través de campañas promocionales o publicitarias con carácter de pago definitivo. O sea que vamos a suponer que uno de los compañeros de aquí esté jugando la loto y vamos a suponer que hoy salga la loto que tiene un premio de 100 millones de pesos y ese compañero se saca la loto. Entonces, a ese compañero de esa loto de 100 millones de pesos no le van a entregar 100 millones de pesos. El Estado Dominicano se va a quedar con un 25% de ese monto, o sea, unos 25 millones de pesos. O sea que a ese compañero solamente le van a entregar 75 millones de pesos de ese premio de 100 millones de pesos que tenía la loto. 25 millones de esos 100 millones van al Estado Dominicano por concepto del impuesto sobre la renta. De los 75 millones que le quedan, entonces el compañero le entregará 5 millones de pesos a su profesor por cariño, amistad y consideración para que el profesor pueda resolver algunos problemas que tiene. O sea que el compañero al final del día solo podrá recibir 70 millones de pesos. Pero no se preocupe, compañero, que con esos 70 millones de pesos usted resolverá muchas cosas también. Así que ya saben, 25% sobre premios o ganancias obtenidas de premios de lotería, fracasar de loto, juegos electrónicos, etcétera, etcétera, etcétera. En caso de los premios de bancas de apuesta, entonces estos se aplicarán de la siguiente manera. Si el premio excede 100,000 pesos, o sea, 100,001 centavos, hasta 500,000 pesos, la persona tendrá que pagar un 10% de impuestos sobre la renta. En caso de que el premio exceda los 500,000 y llegue hasta 1 millón de pesos, entonces será un 15%.
Y por último, si excede lo que es el $1.000.000, entonces, como dijimos anteriormente, será una tasa de un 25% por impuesto sobre la renta. O sea que el que esté jugando, esperando que va a recibir un dinero completo de un premio, apague ese radio, desmóntese de ese viaje, porque el Estado Dominicano se va a quedar con un porcentaje de ese premio por lo que es concepto del impuesto sobre la renta. Tenemos también que se tendrá que pagar 2% por transferencia de títulos y propiedades. 2% por transferencia de títulos y propiedades. También tenemos 10% de dividendos pagados o acreditados en el país para contribuyentes, sean estos residentes o no. Cuando hablamos de dividendos, lo que estamos hablando es de la participación de beneficios que tienen los accionistas de un negocio de los resultados económicos del mismo. Si una empresa tiene una ganancia X y sobre esa ganancia X va a distribuir $1.000.000 entre sus accionistas, entonces la empresa tiene que retener un 10% de ese $1.000.000, dígase $100.000, y va entonces a distribuir entre los accionistas únicamente $900.000. Ya estos $900.000 para estos accionistas entonces quedan libres de cualquier otro tipo de impuestos si la empresa paga el 10% correspondiente. También tenemos 5% de intereses a personas físicas, personas jurídicas o entidades no residentes en base a lo que son esta ley número 57/2007. Aquí debajo tenemos también un 27% de remesas al exterior, un 27% de remesas al exterior. O sea, si una empresa decide mandarle a un familiar de uno de los socios, uno de los accionistas, un dinerito al extranjero, para que entonces la persona pueda resolver algo, para que esa salida de efectivo pueda ser deducible del impuesto sobre la renta, obligatoriamente la empresa tendrá que pagar un 27% sobre esa cantidad por concepto de pagos de remesas al exterior. Tenemos también un 5% de pagos a proveedores del Estado por la adquisición de bienes y servicios no ejecutados en relación de dependencia. O sea que cuando una empresa le presta un servicio o le vende algo al Estado Dominicano, entonces sobre ese pago el Estado le va a realizar una retención de un 5%. Tenemos también 5% en juegos telefónicos, 1% en ganancia de capital, 10% juegos vía de internet. Tenemos también un 2% de otras rentas. Estas otras rentas se refieren aquí a lo que son servicios técnicos no profesionales, como serían, por ejemplo, un electricista, un plomero, una persona que va a reparar una computadora a una persona que se le paga, que una empresa le paga para hacer un transporte X. Todos estos son servicios que se consideran servicios técnicos no profesionales, los cuales se les realiza una retención del 2% del impuesto sobre la renta. Tenemos un 2% también de otras retenciones de la norma 07/2007. Esta es una norma especializada para lo que es el sector construcción. Y en cuanto a este 2%, se aplica a los pagos que realizan estas empresas constructoras, a lo que son los maestros constructores y a los obreros. O sea que si una empresa tiene que, por ejemplo, pagar $100.000 por concepto de mano de obra, tanto a maestro constructor como a un conjunto de obreros, entonces de estos $100.000, la empresa tendrá que retener un 2%, dígase $2.000, y $98.000 será el pago que realizará entonces a estas personas. Esto es lo que establece la norma 07/2007 para empresas de construcción. Tenemos también un 1% de intereses pagados por entidades financieras a personas jurídicas residentes y también a personas físicas. O sea que si usted tiene una cuenta de ahorro, como el compañero Jairo, que tiene una cuenta de ahorro con 25 millones de pesos en un banco X, entonces de los intereses que le colocan en esa cuenta de banco, el Estado Dominicano se cobra un 1% de esos intereses, y entonces el banco hace su declaración IR17 mensual y pone todas esas retenciones que le realiza
a esas personas, ya sean jurídicas, o sea, empresas, o físicas, personas que tienen cuentas de ahorro y a las cuales se le paga intereses, un 1% sobre los intereses pagados a personas físicas o jurídicas, sean estos cuentas de ahorro, sean estos certificados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de todas estas retenciones que hemos visto, ¿cuáles son las más utilizadas? De todas estas retenciones que hemos visto, ¿cuáles son las más utilizadas y las que usted tiene que tratar de tener en su mente frescas ahí? Ustedes pudieron notar que son muchas retenciones y por motivos diversos. Ahora, de todas esas retenciones, nosotros tenemos que tener un dominio, tenemos que tener un conocimiento general de las siguientes. En primer lugar, el 10% en alquileres y arrendamientos pagados a personas físicas. 10% de retención de impuestos sobre la renta en alquileres pagados a personas físicas. También el 10% por honorarios y servicios y también comisiones pagadas a personas físicas. Estos 10% de honorario se refiere a honorarios profesionales, dígase servicio de contabilidad, dígase servicio de administración, dígase servicio de arquitectura, dígase servicio de ingeniería, dígase servicio de un abogado, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos son honorarios profesionales y tienen una retención de un 10%. Eso tenemos que tenerlo bien claro porque son pagos recurrentes que hacen las empresas. Se contrató a una persona, sea este proveedor informal o persona física registrada en impuestos internos para que preste un servicio profesional. Entonces, sobre ese pago hay que hacerle a esta persona una retención de un 10%. Y se tiene un vendedor contratado, no como empleado, sino un vendedor externo. Y por eso, en base a eso, a esta persona se le pagan comisiones. Entonces, en base a ese monto de esas comisiones, hay que retenerle un 10% también por concepto de impuestos sobre la renta. Este 10% por honorarios, por servicios profesionales y comisiones en venta es algo que tenemos que tener bien, pero bien cerca en nuestra mente, porque prácticamente de todas las retenciones que se reportan en el IRS 17, esta es la que más realizan las empresas. También tenemos que tener en cuenta lo que son 10% de dividendos pagados o acreditados en el país para contribuyentes residentes o no. Dijimos que pago de dividendo era el pago o distribución de los beneficios entre los accionistas de la empresa. Cuando la empresa realice un pago de beneficios, una distribución de beneficios entre sus accionistas, entonces sabemos que tenemos que realizar una retención por concepto de impuestos sobre la renta de un 10%. También, en caso de que paguemos intereses, ya sea a personas físicas, jurídicas o entidades no residentes, también tenemos que retener un 10%. Vamos a suponer que una persona o una empresa le realizó un préstamo a otra empresa. Y entonces, cada mes o cada cierto tiempo, esa empresa le paga intereses a esa persona que le facilitó los fondos. El pago de esos intereses, entonces la empresa tiene que hacer una retención de un 10% por concepto también del impuesto sobre la renta. También tenemos, que está bien interesante, 10% de otras rentas. Estas otras rentas son cualquier renta no especificada en la ley. O sea que si usted hace un pago a cualquier persona física, proveedor informal o proveedor de compras o proveedor de servicios, y ese pago que usted le está haciendo, el concepto no cabe en ninguna de las casillas que tiene el IRS 17, entonces usted tiene que poner ese pago en esta casilla. Otras rentas, la cual entonces tiene una retención de un 10%. La otra retención que es más utilizada junto o justamente después o junto con la que es la retención del 10% en honorarios por servicios profesionales y pago de comisiones, es esta, la de 2% de otras rentas, que son para cubrir pagos no profesionales, en lo que se conocen como pagos o por servicios personales contratados. A estos fines, estos servicios son
sin que esto sea limitativo, el transporte de carga o de pasajeros, las labores de fumigación, limpieza, reparaciones eléctricas o mecánicas, así como los trabajos de albañilería, carpintería, pintura, ebanistería y plomería. Cualquier tipo de estos servicios pagados a personas que realizan estas labores, que son consideradas labores técnicas no profesionales, entonces la empresa tiene que hacer una retención de un 2%. En conjunto con la retención del 10% de honorarios por servicios profesionales y comisiones en ventas, son los dos conceptos en el IR 17 más utilizados. Y estos son de lo que usted tiene que tener cerca en su mente, estos son los que tiene que tener más cerca. 10% por concepto de honorarios por servicios profesionales y comisiones sobre ventas, y 2% por servicios técnicos no profesionales o servicios personales contratados, entre lo que están transporte de carga de pasajeros, fumigación, limpieza, reparaciones eléctricas o mecánicas, trabajo de albañilería, carpintería, pintura, ebanistería, plomería, etcétera, etcétera, etcétera. Las empresas viven contratando personas para que realicen reparaciones. Se dañó el baño, se tapó el baño, se dañó la llave del baño. ¿Quién conoce un plomero? Ah, yo conozco a don Fulgencio, que vive por mi casa. Ok, dile a don Fulgencio que venga mañana. Don Fulgencio va a la empresa, realiza una reparación. Pero don Fulgencio ni está inscrito en impuesto interno, don Fulgencio no tiene comprobante ni nada. Don Fulgencio lo que sabe es que él va a cobrar 10,000 pesos por la reparación de ese lavamanos. Entonces, la empresa, para que ese gasto pueda ser aceptado por la administración tributaria, dígase la Dirección General de Impuestos Internos, obligatoriamente tiene que hacer una retención de un 2% sobre ese monto, para que entonces el gasto pueda ser validado fiscalmente y aceptado como deducible del impuesto sobre la renta de la empresa a final de año. Si no se hace la retención, entonces el gasto no es deducible. Si no se hace la retención, el gasto no es deducible para fines fiscales. Se dañó la computadora del departamento de contabilidad. ¿Alguien conoce a alguien que repare computadoras? Sí, yo conozco a Papito, un muchacho de mi barrio que repara computadora. Ok, dile a Papito que venga mañana. Entonces usted habla con Papito, Papito va a la empresa y Papito se gana 3,000 pesos por arreglar la computadora. De ese pago que le hace la empresa a Papito, entonces la empresa le tiene que retener un 2% por concepto del impuesto sobre la renta, para fines que ese gasto sea deducible para fines fiscales. Compramos una maquinaria y hay que irla a buscar a tal sitio. ¿Alguien conoce a alguien que haga acarreo? Sí, yo conozco a don Manolo, que tiene una camioneta y hace acarreo en el barrio. Bien, dile a don Manolo que venga mañana. Entonces don Manolo va a la empresa, recibe las instrucciones, va donde el proveedor, busca la maquinaria y la lleva a la empresa. Y por eso, entonces, don Manolo cobra 4,000 pesos. Para que ese gasto sea deducible fiscalmente, la empresa tiene que realizarle una retención de un 2% a don Manolo por concepto del impuesto sobre la renta. Nos vamos de gira a la empresa, nos vamos para el salto del Maco Muerto. Ok, vamos todos para el salto del Maco Muerto a bañarnos todos allá. Entonces, ¿alguien conoce a alguien que tenga una guagua? Sí, yo conozco a Papitín que tiene una guagua en el barrio, que vemos todos. Ok, dile a Papitín que venga mañana para que nos lleve. Entonces, por hacer ese viaje, Papitín cobra 6,000 pesos. Para que la empresa pueda deducir ese gasto fiscalmente, entonces la empresa tiene que hacerle una retención de un 2% a Papitín por concepto de lo que es el impuesto sobre la renta. Así que tengan eso bien claro, porque eso es algo que pasa en las empresas a cada momento. 2% por servicios personales no contratados o servicios técnicos, o 10% por concepto de servicios profesionales y pago de comisiones en ventas. Esos son los dos conceptos de retenciones del impuesto sobre la renta para fines del IR 17 que tenemos que tener más claro. Tenemos también el 2% de las otras retenciones, como le comenté, que es de la norma 07-2007,
que tiene que ver con las retenciones en pagos a maestros constructores o a obreros que realizan las empresas dominicanas. Entonces, ¿cuáles son los pasos para nosotros declarar el formulario IR17? Lo Profe, primero que disculpe, deberíamos hacer, dígame, dama. hacerle una preguntita. Sí. A ver, porque estoy un poquito confundida. Yo conozco una persona que él tiene una empresa, o sea, un negocio de transporte, o sea, él da servicio a una compañía de transporte. Sí. Entonces, como él no tiene suficientes camiones para él ofrecer el servicio, él busca personas. Entonces, a todas esas personas, él le hace esa retención de ese 2%, pero, o sea, yo tenía entendido que las empresas de transporte estaban exentos de impuestos, o creo que algo así era. Aclárate ahí, que estoy como medio enredada. No, mire lo siguiente. Siempre que hablamos de estos temas, tenemos que establecer si es una persona jurídica o si es una persona física. Si es una persona jurídica, dígase, transporte blanco, transporte metro, transporte, dígame otro transporte ahí que se me están yendo, transporte Caribe Espinal, Tour, exactamente. Caribe Tour, el que sea, son empresas. Si es una empresa de ese tipo que le presta el servicio a otra empresa, entonces ahí no hay retención del impuesto sobre la renta. Esta retención de impuestos sobre la renta que estamos tratando de ese 2% en ese punto es a personas físicas, ¿verdad? Personas de carne y hueso o proveedores informales. O sea que si ese amigo, ¿verdad? Contrata a Papote para que le haga un servicio de transporte para llevar una gente, para él como empresa poder deducir ese gasto, que él le pagó a Papote ese dinero, obligatoriamente, como Papote es una persona física, una persona de carne y hueso, o un proveedor informal, que es una persona de carne y hueso también, él tiene que hacerle la correspondiente retención del impuesto sobre la renta para poder validar el gasto en base a un 2% del monto pagado. Ahora, si él como empresa contrata, si él es una empresa y contrata a Metro, a Caribe Tour, a Transporte Espinal, a Transporte de Doña Juanita, al transporte que sea, que es otra empresa, y esa empresa es que le presta el servicio, entonces él no tiene que hacerle ningún tipo de retención, porque ahí estarían trabajando entre empresas. ¿Me sigue la idea? Sí, ahora sí, ya. Gracias, profe. Ya entendí A su esa orden, parte, a su porque orden. Bien, excelente. Les decía entonces que para declarar lo que es el formulario IR17, entonces tenemos que hacer lo siguiente. Preferiblemente, antes de hacer cualquier declaración jurada de lo que sea, por más sencilla que pensamos que sea, tenemos que preferiblemente descargarla en Excel primero y llenarla en Excel, para así revisar si todo está bien o todo está tremendamente mal y vamos a cometer un disparate. Entonces, mejor lo vaciamos en Excel primero y luego de que esté en Excel, entonces procedemos a hacer lo que es una revisión. Luego de eso, que vamos a ver eso en un momentito, el formulario IR17 tiene varias casillas y entre esas casillas, entre esos anexos, hay un formulario, un anexo que se llama IR6, que en ese formulario IR6 es que nosotros vamos a detallar cada una de las personas que nosotros vamos a colocar en las casillas del IR17. Eso lo vamos a ver en un momentito. Luego de que tenemos el formulario lleno, entonces, de que tengo mi anexo IR6 lleno, entonces coloco cada uno de los gastos de acuerdo a los conceptos o resumen que tiene el formulario IR17. Y por último, voy a la oficina virtual después de que he revisado todo, entro a la sección de declaración interactiva y procedo entonces a digitar lo que son los datos de mi declaración. Ahora voy a poner en pantalla lo que es el formulario IR17. Tenemos en pantalla ahora lo que es el formulario IR17. Aquí están unos datos generales de la empresa, como son el RNC de la misma, el nombre de la empresa, el nombre comercial, correo electrónico, teléfono, periodo, fecha límite de pago, tipo de declaración, etcétera, etcétera, etcétera. Estos datos que están aquí arriba salen por default a través de la oficina virtual. Estos datos que están aquí arriba, nosotros no tenemos que llenarlos porque salen por default en lo que es la declaración de la oficina
virtual. Entonces, lo que sí tenemos que llenar son los datos de las diferentes retenciones. Los datos de las diferentes retenciones. Fíjense aquí que tenemos el 10% de los alquileres, tenemos el 10% de los honorarios, el 25% de los préstamos, el 10% de los dividendos, el 2% de los títulos, cada uno de los conceptos de impuestos sobre la renta, de los cuales yo les mencioné en la parte de la diapositiva. De estos, yo les dije que por lo regular lo que utilizan más las empresas son la casilla 1, que tiene que ver con los alquileres, con la retención del 10%, la casilla 2, que tiene que ver con los honorarios por servicios independientes, honorarios profesionales o comisiones sobre ventas, con una retención de un 10%. Tenemos también la casilla de los dividendos, la casilla número 5, que es de los dividendos, con una retención de un 10%. Tenemos la casilla 17, con un 2%, que aquí que vamos a colocar los servicios personales contratados, técnicos. Esas son por lo regular las casillas que más vamos a llenar. Entonces, el IR17 también tiene diferentes anexos. Tiene el anexo IR6, que es para que nosotros declaremos cada uno de las personas a la cual le vamos a hacer la retención. Esta parte del IR6 es informativa. Esta parte no se llena en la oficina virtual. Esto es un control interno para nosotros. En la oficina virtual, cuando estemos haciendo el envío, únicamente vamos a llenar esta parte que está aquí delante, que es el formulario IR17. Repito, en la oficina virtual se llena únicamente estos datos de lo que son el formulario IR17. Ya los demás anexos son para consumo interno de la empresa. Vamos a suponer, por ejemplo, que nosotros somos la empresa Taller de Contabilidad Impositiva SRL. Nosotros somos la empresa Taller de Contabilidad Impositiva SRL. Y vamos a suponer que nosotros contratamos a Juan Pérez para que nos haga un trabajo de diseño de lo que será un sistema de contabilidad para nuestra empresa. Esta persona nos está diseñando lo que es un sistema de contabilidad. Esta persona es un contador y le estamos pagando por lo que sería un diseño del sistema de contabilidad. Este formulario 17 se prepara de manera mensual, con los datos que sucedan de manera mensual. Vamos a suponer que a esa persona en el día 5 del mes, recuerden que los impuestos siempre se preparan en base al mes anterior, o sea que sería el mes 8, que es el mes anterior, y el día 5 con el número del cheque, si puedo poner esto un poquito más grande, con el número del cheque 323 al beneficiario Juan Pérez, que es la cédula 001 181 3333-2, que vive en el mismo Salto del Maco. No vamos a poner la dirección. Entonces, luego de aquí, nosotros vamos a poner el código del concepto por el cual le vamos a hacer la retención. El código por el concepto por el cual le vamos a hacer la retención. Y el profesor me dijo que el pago se lo voy a hacer por el servicio profesional que esta persona está realizando para el diseño de un sistema de contabilidad para la empresa Taller de Contabilidad Impositiva SRL. Le pregunto yo a ustedes, vamos a suponer que a esta persona le vamos a pagar 25,000 pesos. A esta persona le vamos a pagar 25,000 pesos. ¿En cuál de las casillas, en cuál de los conceptos de retención del impuesto sobre la renta usted entiende que deberían quedar estos 25,000 pesos que le vamos a pagar a esta persona? ¿Cuál sería el concepto para realizarle la retención a esta persona? ¿Quién me dice? Honorarios por servicio independiente. Honorarios por servicios independientes, correcto. Que tiene una retención de un ¿cuánto esa casilla? De un 10%. Entonces, esa es la casilla número 2. La casilla
de honorarios por servicio independiente es la casilla número 2. Entonces, código concepto, aquí vamos a poner número 2. Aquí debajo también está el detalle de los conceptos. Fíjense que aquí están honorarios por servicio, casilla número 2, que es un 10%. Entonces, en concepto, aquí yo voy a poner el número 2. El monto del pago, dije que era 25,000 pesos. El monto del pago, dije que era 25,000 pesos. El monto sujeto a retención son los mismos 25,000 pesos. Luego me dice que ponga la tasa o el porcentaje sobre el cual le voy a retener. Y el código concepto número 2 me dice que tiene una retención de un 10%. Una retención de un 10%. Por lo tanto, yo voy a poner aquí que esto es un 10. Y automáticamente la hoja de Excel me dice entonces que el impuesto retenido a esta persona es de 2.500 pesos. El impuesto retenido a esta persona tiene que ser de 2.500 pesos. Y así entonces voy llenando con cada uno de los datos de las personas o empresas que le voy a hacer la retención. Vamos a suponer que en la empresa una persona en el mes de agosto también conectó una computadora, un UPS en un enchufe que no debió conectarlo y entonces se dañó medio panel de electricidad de la empresa entera. Y hubo que buscar a don Manolín para que resolviera el tema eléctrico. Entonces, don Manolín fue, vio lo que había que hacer, arregló lo que había que arreglar y entonces, por hacer esa reparación a don Manolín, se le hizo un pago de 15,000 pesos. Vamos a decir que eso fue en el mes de agosto, el día 20, con el cheque 329, a nombre de don Manolín. Que es el número de cédula 425-329-428-3. Falta un número, vamos a ponerle un 0 aquí. Entonces, luego de ahí, lo que tengo que poner es el código o concepto de lo que voy a hacerle la retención. En el caso de don Manolín, que realizó una reparación eléctrica en la empresa, ¿cuál sería el concepto por el cual le voy a hacer la retención del impuesto sobre la renta? ¿Quién me dice? El 16, donde dice otras retenciones por un 2%. El 16, que sería otras retenciones por un 2%. Fíjense lo siguiente, aquí dice código 16, otras retenciones 2%, pero aquí delante ese 2% es en la casilla 17 que va. Aquí delante es en la casilla 17 que va. El formulario tiene un error y estas personas no se han dado cuenta o no se han negado, no se han dado la tarea de corregirlo hasta esta fecha todavía. Entonces, en realidad, el número que tenemos que poner aquí es el 17. El concepto que va aquí es el 17, no el 16, como dice ahí. El formulario tiene un error. Pero sí, la respuesta que dieron es correcta, es el 16, pero como el formulario tiene un error, aquí lo que vamos a poner es el 17. Entonces, el monto del pago que le hicimos a esta persona fue de 15,000 pesos. El monto sujeto a retención son los mismos 15,000 pesos y en esa casilla número 17 que tiene una retención de un 2%, entonces en el porcentaje yo voy a colocar 2 y automáticamente entonces el Excel me calcula cuál será la retención que tengo que hacerle a esta persona, que es de 300 pesos. La retención que tendría que hacerle a estas personas es de 300 pesos. Vamos a suponer, por último, que se realizó, hay uno de los accionistas de la empresa que está pasando por un mal momento, se está tragando un cable eléctrico 220, tiene una situación financiera muy mala y por lo tanto pidió que de las utilidades que tiene la empresa acumulada, a él le hicieran un avance de 200,000 pesos, porque él tiene un problema que tiene que resolver. Vamos a suponer que esto fue en el mes de agosto,
que esto fue en el día 25. Vamos a suponer que esto fue con el cheque 349. Vamos a suponer que el accionista se llamaba Manuel Félix. Vamos a suponer que su cédula era 001. La dirección no nos importa ahora mismo. Entonces ahora vamos a poner el código del concepto que le vamos a hacer la retención. ¿En cuál de estos códigos le haríamos la retención por concepto de la distribución de unos beneficios, de distribución de utilidades que se le va a hacer a un accionista? ¿En cuál código lo tenemos? ¿Quién me dice? En el número 5. En el número 5, correcto. En el número 5, que es para los dividendos. Código número 5 aquí y código número 5 aquí también. Ahí no hay problema. Entonces, vamos a poner que el código de esto es el número 5. El monto del pago es 200,000 pesos. Y ese código número 5 me dice que el porcentaje de retención es de un 10%. El porcentaje de retención es de un 10%. Entonces voy a poner aquí monto sujeto a retención 200,000 y la tasa un 10%, lo cual entonces nos da un monto de retención del impuesto sobre la renta que hay que hacer por ese pago por concepto, por un monto de 20,000 pesos, 10% por motivo de pago de dividendos. Y así seguimos haciendo entonces con cada uno de los conceptos o pagos que realizamos durante el mes. La hoja de Excel nos va totalizando aquí cuál sería el monto total que tenemos que pagar por concepto de impuestos sobre la renta retenido en el formulario IR17 de este mes, que son 22,800. Una vez hayamos terminado esta sección, entonces, ¿qué vamos a hacer? Procedemos a colocar en el formulario IR17 cada cosa según la casilla que le corresponda. En la casilla número 2, nosotros tenemos que colocar 25,000. Casilla número 2, tenemos que colocar 25,000. Vamos a la casilla número 2 del IR17, colocamos 25,000 y automáticamente, entonces, el IR17 me dice que la retención de esos 25,000 es un 10%, lo que me da un total de 2,500. Tengo otra segunda línea que es en el código casilla número 17, código número 17 por un monto pagado de 15,000. Casilla número 17 por un monto de 15,000. Me voy a la casilla 17 de mi formulario IR17 y ahí pongo 15,000. Automáticamente el formulario me dice que de esos 15,000 tengo que pagar 300 pesos y a su vez me lo va totalizando también. Y por último tenemos una última línea que es la línea del dividendo pagado al accionista, en la cual se realizó un pago de 200,000, el cual va en el código número 5. 200,000 en el código número 5, que es de los dividendos. Aquí colocamos 200,000 y automáticamente la hoja de Excel entonces nos calcula el 10%, perdón, que asciende a 20,000. Y eso nos da entonces un total a pagar de lo que sería monto a pagar, total a pagar, 22,800 pesos. 22,800 pesos sería el monto total que tenemos que pagar por concepto de retenciones de impuestos sobre la renta para el mes de agosto. Entonces, detallamos en el anexo IR6 cada uno de los pagos realizados, poniendo el concepto que corresponde y la tasa que corresponde según el código. En la hoja de Excel nos va a ir calculando y nos va a totalizar también. Este total que yo tenga aquí detrás en el IR6 tiene que ser obligatoriamente al total luego que yo pase los datos al IR17. Una vez he verificado todo y todo está correcto, entonces entro a mi oficina virtual a la sección de declaraciones interactivas, elijo el formulario IR17, ahí se me va a desplegar entonces en ambiente web
este mismo formulario para que yo proceda entonces a hacer mis declaraciones. La declaración IR17 se realiza a más tardar el día 10 de cada mes. La declaración IR17 se realiza a más tardar el día 10 de cada mes en base a los datos del mes anterior. Esto quiere decir que el 10 de septiembre se declaró el formulario IR17 en base a las retenciones de impuestos sobre la renta realizadas en el mes de agosto. Cuando venga el 10 de octubre, entonces se realizará el formulario IR17 en base al mes de septiembre. Cuando venga el mes de noviembre, entonces a más tardar el 10 de noviembre se realizará la declaración en base a los datos del mes de octubre y así sucesivamente. Dudas, preguntas, aclaraciones, inquietudes, comentarios hasta este punto. Este es el momento. Yo tengo una pregunta. Adelante. Por ejemplo, en el IR6 es el formato, es el informativo prácticamente. Entonces, si por ejemplo ahí yo hice otros dividendos entre otros de mis accionistas, digamos por 200,000 pesos más. Sí. En el IR17, yo, o sea, no es necesario detallar, ¿verdad? No. Porque ya está detallado en el IR6. Exacto. Lo que haría sería sumarlo. Ok. Se pone los 400,000 y ya. Exacto. El IR6 es para tú detallar, pero en el IR17 tú lo pones resumido. Si tú tienes, por ejemplo, varios 5, ¿verdad? Varios del concepto 5, entonces tú lo sumas todo lo que sean esos 5 y en el IR17 lo pones todo junto, la sumatoria. Si tienes varios 2, varios 1, hace lo mismo. Lo suma todos y en el IR17 entonces lo pone la sumatoria. Lo que tienes que verificar al final es que el total que te dio aquí en el IR6 sea igual al total que tú tengas en el IR17, para que así sepas que estés cuadrada. ¿De acuerdo? Profesor, Sí. Adelante. ¿Qué pasaría ya con el IR6, ya después de haber declarado todo en el IR17? Usted lo deja grabado en Excel ahí para fines de consulta en cualquier momento. Fuera de ahí no pasa más nada. Ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas, inquietudes, aclaraciones, comentarios? Jairo, Dime, profesor, Jairo. en la hoja IR6, yo veía Sí. que los pagos o las transacciones que se hacían a esa persona eran mediante cheque. ¿No? ¿Tiene que ser obligatoriamente así? No, Aunque la ahí hoja dice diga- cheque, pero eso puede ser transferencia, puede ser efectivo, puede ser hoja de plátano, lo que sea. Ahí dice cheque, pero es por la forma que sea que tú le hayas pagado. Ok. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas, inquietudes, aclaraciones, comentarios? Licenciado, Dígame. y como dice mi compañero Jairo, en caso de que no sea cheque y que sea una transferencia, ¿qué se pondría? Nada, usted pone el número de la El, num- transferencia también. el número de transferencia, ok. ¿Y si es en Exacto. efectivo? Entonces no ponga nada, escriba el efectivo ahí. Ok, perfecto. Ya que eso es, el IR6 es una referencia interna, o sea, es para su uso interno. Ahí usted lo pone de Ok, acuerdo a lo que usted quiera y entienda. ok, eso es. Lo que no nos podemos equivocar es en esta parte aquí, poniendo el Ok. código del concepto y lo que es el porcentaje. Ahí sí no nos podemos equivocar, pero en toda esta parte informativa ahí usted lo pone como usted quiera. Otra pregunta, profesor. Entonces, esta página que usted descargó ahí, uno la tiene uno personalmente y hace lo llena aquí y según lo que le dé aquí es que uno llena Lo el llena en la R7. oficina virtual, exacto. Ok, perfecto. Tú lo dejas ahí en Excel para consulta. Eso es Ok. para que no te dé sorpresa llenándolo directo. Tú te Y, equivocas aquí, corrige todo lo que va a hacer aquí y una vez lo tenga listo, entonces va a la oficina virtual y ahí simplemente llena los datos. Ok. ya ¿Y para en la lo que oficina es, virtual es parecido? Es igualito. La única Ok. diferencia, obviamente, que no se ve como así en Excel, sino en ambiente web, o sea, en ambiente de página web de internet.
Pero son Ok, los mismos profe. números de casilla, los mismos conceptos, la misma etiqueta, absolutamente todo. Ya cuando uno vaya a elaborarle la clase, profesor, a usted le va a mandar el formato número IR17, entonces el IR6 nosotros lo tenemos que realizar. Sí, yo le voy a mandar, voy a poner en Moodle este mismo archivo de Excel para que la tarea entonces ustedes la hagan aquí. O sea, ustedes lo descargan a su computadora, llenan lo que tienen que llenar y lo suben a Moodle de nuevo ya lleno. Sí, pero yo sé, en un ejemplo, el formulario del IR17, usted lo va a mandar para que uno lo tenga que realizar. Sí, compañero, así es. Ok, bien. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, inquietudes, comentarios? Entonces, ya para terminar, tengo que hacer una última observación. Y esta observación es que las personas físicas no son agentes de retención. Repito, las personas físicas no son agentes de retención. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona física, el licenciado fulano de tal, ¿verdad?, le presta un servicio profesional a otra persona física, dígase el licenciado fulano de tal, entonces, según lo que dice la normativa, como estoy pagando un servicio profesional, yo debería retenerle un 10%. Pero en el caso de las personas físicas, a personas físicas, esto no es así, porque las personas físicas no son agentes de retención. Repito, las personas físicas no son agentes de retención. Una persona física no puede hacerle una retención a otra persona física. Únicamente una empresa, una persona jurídica, una organización, una entidad estatal es que puede hacer una retención. Pero una persona física, un profesional independiente o un técnico independiente no puede realizar retenciones del impuesto sobre la renta porque las personas físicas, profesionales independientes o técnicos independientes no están establecidos en el Código Tributario, no están establecidos por la Administración Tributaria como agentes de retención. Así que mucho ojo con eso. Si en un ejercicio el profesor llegara a poner que don Fulgencio le presta servicios profesionales a doña María por concepto de tal cosa, usted no tiene que hacer ahí ningún tipo de retención, porque las personas físicas no son agentes de retención. Una persona física, un profesional independiente, un técnico independiente, no puede, bajo ningún concepto, hacerle una retención a otra persona física, porque las personas físicas, profesionales independientes, técnicos independientes, no están instituidos como agentes de retención según lo que expone el Código Tributario Dominicano y la Dirección General de Impuestos Internos. Así que mucho ojo con esto. Así que ya para finalizar, vuelvo a preguntar, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, inquietud, aclaración, comentario sobre todo lo que hemos dicho en el día de hoy?